este espacio porque son 3 estudios e iniciativas distintas, pero relacionadas con la DCI. Una experiencia de Panamá, del Ministerio de Salud de Panamá. Otra experiencia de un proyecto en implementación en varias parroquias en el Ecuador. Paisajes lúdicos para prevenir la desnutrición crónica infantil. Y luego tenemos la presentación de un estudio que se llama Primera Infancia en 360 con Grace Vázquez y Juan Francisco Oña. Por favor, acompañar a Fernanda Sandoval en la mesa. Y Pablo Reyes de FATSE también. Gracias. Fernanda, te dejo, el espacio es tuyo. Gracias. Encendidos los micrófonos. Hola, hola. Hola, hola. Están muy bajitos. Hola, hola. Ahí, sí, sonido. Ahí está, ya mismo. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos a todos y todas, mucho gusto, qué bueno poder estar en este espacio. Mi nombre es Fernanda Sandoval, yo soy nutricionista del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Nos complace muchísimo un año más poder ser aliados estratégicos del Foro 1000 Días, así que a nombre de nuestro representante, el señor Mateo Perrone, quiero agradecer y darles la bienvenida a este espacio justamente que es de relevante, de mucha importancia, la presentación de estudios e iniciativas relacionadas a la desnutrición crónica infantil. Y precisamente me gustaría presentar, no sé si ya está conectada la persona de Ministerio de Salud de Panamá, Jenny Carrasco, no sé si tal vez tenemos ya conexión con ella. Bueno, sí, nos escucha tal vez, Jenny, no le podemos ver todavía. Perfecto, Jenny, muchas gracias. Mientras nos comparte, que perfecto, ya la podemos ver, Jenny, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Jenny Carrasco es precisamente del Ministerio de Salud de Panamá, así que nos complace poder compartir las experiencias que el día de hoy ella nos va a realizar relacionadas a la estrategia comunicacional para cambio de comportamiento en niños y niñas menores de 2 años. Asimismo, en la mesa nos complace compartir el espacio con Pablo Reyes, ¿sí? Pablo Reyes, perfecto, de FATSE, quien nos va a compartir sobre paisajes de aprendizajes lúdicos para prevenir la desnutrición crónica infantil. Y en este mismo espacio tenemos justamente la presencia de Grace Vázquez y de Juan Francisco Oña, Grace Vázquez de Child Found y Juan Francisco Oña de World Vision, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, quienes justamente nos van a mostrar esta iniciativa que se denomina Primera Infancia en 360. Así que el espacio es suyo. Quisiera volver por favor con Jenny Carrasco para que nos explique sobre esta iniciativa. Únicamente mencionar que tenemos el tiempo bastante corto, muy limitado, así que tenemos por cada uno de los participantes, yo les voy a estar justamente tomando el tiempo. Tenemos alrededor de 10 minutos para hacer la presentación, estamos de por sí con el tiempo ya justo, de 10 a 15 minutos nomás, así que vamos a ir tratando de consolidar y dar esos mensajes fuerza de cada una de estas exposiciones. Así que Jenny, adelante, bienvenida a esta mesa, el micrófono es todo suyo. Gracias, buenas tardes a todos. Como Ministerio de Salud agradecemos la oportunidad que nos brindan de presentar una estrategia comunicacional para el cambio de conductas alimentarias en niños menores de 2 años. Es una iniciativa que está dentro de un enfoque de educación alimentaria nutricional, el cual hemos denominado Nutrivida. Y todo comienza, toda estrategia comunicacional, ¿verdad?, con un enfoque mercadeo social, busca el cambio de alimentación y cuidados en el embarazo en población indígena en Panamá. Y dentro de eso, nuestras intervenciones iban a ser dirigidas a la salud rural e indígena de nuestra población. Comenzamos con qué nos llevó a desarrollar un proceso de comunicación. Primero, desde el año 2008, ¿verdad?, nosotros comenzamos a observar
que nuestra población menor de 5 años estaba con graves problemas de retraso en talla o desnutrición crónica. Y desarrollábamos muchas acciones de educación nutricional, pero no veíamos un efecto en esta población. Saltamos prácticamente de un 50% a un 60% de esta población con esta problemática y comenzamos a analizar qué teníamos que hacer o qué debíamos de hacer. Sumado a eso, teníamos alta prevalencia de anemia en niños menores de 2 años en estas poblaciones indígenas y comenzamos a pensar, si estamos desarrollando intervenciones, si estamos dando la atención a los niños, ¿qué está pasando con estos niños? Nos fuimos a todo lo que tenía evidencia comprobada y comenzamos a ver todo lo que se hablaba de los 1000 días de desarrollo del niño. Entonces, en ese momento comenzamos a ver cómo podíamos mejorar la nutrición durante el periodo formativo, que es el periodo del embarazo, todo ese crecimiento, y cómo nosotros podíamos de esa manera prevenir la morbilidad y mortalidad. ¿Qué otras cosas hicimos? Comenzamos a revisar las evidencias comprobadas que ayudaban a reducir este retraso en talla o desnutrición crónica. Dentro de esa estaba la promoción de alimentación saludable y cuidado durante el embarazo, protección y apoyo a la lactancia materna, inicio oportuno de la alimentación complementaria, la entrega de complementos alimentarios, suplementación con micronutrientes, desparasitación, monitoreo de crecimiento y tratamiento de las enfermedades diarreicas y respiratorias. ¿Qué hacía Panamá? Bueno, nosotros dentro del Ministerio de Salud realizábamos atención prenatal, control de crecimiento y desarrollo, educación alimentaria y nutricional, lactancia materna inclusiva, introducción de alimentos a partir de los 6 meses, provisión de alimentos complementarios. O sea, teníamos todas las estrategias dentro de las normas infantiles de atención a las embarazadas, pero no lográbamos un cambio de comportamiento, no lográbamos llegar a esta población. Para eso nosotros comenzamos a hacer un análisis de a quiénes íbamos a abordar producto de estos resultados de las investigaciones que se tenían de encuestas nacionales de salud y decidimos abordar a las poblaciones en riesgo, como era nuestra población indígena, nuestras poblaciones rurales y nuestras poblaciones y focalizar en las mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de 24 meses. ¿Qué veíamos con eso en este abordaje? La baja talla, la anemia y la obesidad, porque que resulta que en todo este círculo también teníamos un problema de la transición epidemiológica y en nuestras comunidades también encontrábamos niños con sobrepeso u obesidad. Viene todo el proceso y me encantó ver la presentación que antecedió el taller que realizaron, cómo nos íbamos a esquematizar este enfoque mercadeo social. A través de, pensamos, ok, sería a través de una investigación formativa. Esta investigación formativa nos iba a dar los elementos para el diseño, ¿verdad?, de una estrategia comunicacional, el desarrollo de materiales educativos, la implementación de la estrategia y debería tener monitoreo y evaluación de este diseño o esta estrategia que se estaba implementando. Y yo sé que estamos presentando cómo se realizan estos programas y había que establecer un diseño inicial. Teníamos que saber todas las etapas que deberíamos abarcar para lograr ese proceso de cambio de conductas alimentarias. Entonces, dividimos todo esto en etapas. No fue un trabajo fácil. Es un trabajo que ahora está consolidado, pero llevó mucho taller, muchas reuniones técnicas, asesoramientos, consultores, un equipo nacional dentro del Ministerio de Salud que liderizó cada uno de los procesos. Se inició con un diseño en manual operativo, la investigación formativa, la estrategia de comunicación, el desarrollo y diseño de materiales comunicacionales y la implementación y desarrollo de la estrategia comunicacional. Ahí están cada uno de los puntos. Posteriormente nosotros podemos compartir las diapositivas, pero cada uno de esas fases llevaba una serie de actividades, el cual requería de un equipo técnico, como lo teníamos en el Ministerio de Salud, y la asesoría que se contó con expertos que manejaban este tipo de procesos. Cuando iniciamos la investigación formativa, teníamos que hacernos varias preguntas. ¿Por qué? Porque resulta que de cada 10 niños de estas comunidades, 6 tenían un retardo en talla y 4 estaban normales. Entonces significa que existían prácticas positivas en estas comunidades. Entonces nos hicimos muchas preguntas, pero dentro de las que podemos consolidar sería cuáles eran las prácticas de alimentación de estos niños que se desarrollaban en las comunidades, cuáles son los factores que podrían influir en estas conductas
cuál era la capacidad de las familias para mejorar estos comportamientos de alimentación de los niños menores de 2 años, y venía una de las más importantes. ¿Cuáles son las prácticas positivas o negativas realizadas por las madres durante el periodo de lactancia materna o alimentación complementaria? Y además de eso, ¿cuál es la alimentación de los niños menores de 2 años en relación a frecuencia, consistencia, cantidad, variedad, alimentos, cuidados durante los procesos de alimentación y prácticas de alimentación durante el periodo de enfermedad? Eran muchas preguntas que tenía esa investigación formativa, con preguntas y entrevistas a profundidad para poder lograr obtener la información. Dentro de las cosas que desarrollamos, ¿verdad? Estuvo todo el tema de investigación formativa, donde fuimos a cada una de estas comunidades en áreas indígenas de difícil acceso, con alta vulnerabilidad y riesgo social. Desarrollamos en esos procesos todas las entrevistas con cada una de las personas, familiares, porque había preguntas clave para las madres y padres, para cuidadores y para el personal de salud. Y de todo este proceso nosotros obtuvimos la información que necesitábamos. Por ejemplo, de los niños de 0 a 5 meses se identificaron 10 problemas, de los niños de 6 a 8 meses identificamos 21 problemas, de los niños de 9 a 11, 21 problemas, y de los niños de 12 a 24 meses, 21 problemas identificados en materia de alimentación y cuidados durante la enfermedad de estos niños. Entonces venía la otra etapa que seguía cómo íbamos nosotros a desarrollar la estrategia. Y tenía que ser una estrategia desarrollada desde nuestra plataforma institucional y también reforzarlo con una plataforma comunitaria. Cuando veíamos la plataforma institucional, lo relacionamos con los médicos, enfermeras, nutricionistas que trabajaban en estas áreas, y lo vimos en que el periodo de embarazo, niños de 0 a 5 años y niños de 6 a 24 meses. Y a nivel comunitario, ¿verdad? Lo vimos con un personal que queríamos incorporar dentro de la estrategia que llamamos consejeras comunitarias, que reforzarían las acciones o los procesos de comunicación que realizaba el personal. Entonces, dentro de las acciones que identificamos que tenían que darle seguimiento el personal institucional, en el caso de la embarazada era seguimiento a la ganancia de peso, consejería individual, suplementación de micronutrientes, entrega de complementos alimentarios. Y las consejeras reforzarían cada una de esas acciones. Igual lo vimos en los canales que teníamos planteados para los niños menores de 5 meses y para los niños de 6 a 24 meses, como se establece en esta gráfica. Monitoreo de la promoción de crecimiento, consejería individual, la suplementación, entrega de suero o zinc en caso que los niños tuvieran diarrea, y para los niños de 6 a 24 meses, todo lo que sería el monitoreo de crecimiento, la consejería, suplementos, entrega de los suplementos, entrega de un complemento alimentario de manera universal a todos los niños de 6 a 24 meses y entrega de desparasitante a partir de los 24 meses de edad, de los 12 meses de edad. Se establecieron los objetivos para las embarazadas, ¿verdad? Que era disminuir la prevalencia de anemia y bajo peso, controlar el sobrepeso y la obesidad en el caso de que se existiera, y se establecieron los objetivos para los niños menores de 2 años. Comenzamos con el más importante entre las recomendaciones, que era mejorar la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, continuar con la lactancia materna de niños de 6 a 24 meses, mejorar las prácticas de alimentación complementaria, mejorar el uso de suplementos de hierro, ¿verdad? Y así nos fuimos hasta llegar a las 8 conductas que estamos compartiendo, lo cual contribuiría a disminuir la prevalencia de nutrición crónica y anemia y a controlar el sobrepeso y la obesidad. Y viene una de las etapas más interesantes de este proceso después que tenemos la investigación formativa. Iniciamos las adaptaciones culturales en base a los objetivos que habíamos encontrado para cada uno de estos grupos poblacionales. En la imagen que ustedes ven aquí a mi mano izquierda, formaba parte de los materiales comunicacionales o las piezas comunicacionales en materia de educación nutricional que se enviaba a la población de forma general, ¿verdad? Una señora preparando los alimentos, y para nosotros nos parecía una imagen ideal, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a hacer una investigación comunicacional y preguntarle a las mamás cómo se representaban, cómo se veían
las 4 comunidades que visitábamos, que eran 3 comarcas indígenas y una población campesina o rural, nos decían que no se veían representados porque esa señora no los identificaba. Ellos identificaban cómo ellos viven en su entorno y comenzamos con una serie de materiales que buscaban a través de imágenes dar un mensaje en relación a una conducta o comportamiento que querían que las mamás desarrollaran. Entonces ellas se identificaban de acuerdo a cómo ellos vivían y de acuerdo a su cultura. Y cada una de las adaptaciones culturales tenía que llevar ese mensaje. O sea que nosotros en paralelo no desarrollamos una estrategia comunicacional para el cambio de comportamiento, sino que desarrollamos 4 estrategias comunicacionales para el cambio de comportamiento, porque ninguna de las etnias en sí tienen los mismos elementos, cada uno tiene elementos diferentes. Unas estaban en el río, otras estaban en el lado de montaña, otras estaban en lo que se llama mar, o el mar Caribe, o al lado de todo lo que era el océano, el mar Caribe. Entonces teníamos que adaptar cada una de esos materiales comunicacionales que promovían un cambio de conducta alimentaria nutricional. Otro de los temas que nosotros comenzamos es que si ustedes ven este niño bonito que está aquí, formaba parte de las imágenes que nosotros enviábamos como materiales comunicacionales, y la primera adaptación cultural que comenzó con dibujos, ¿verdad? Que podían identificar un programa. Ellas decían que este niño no los identificaba, sino que se identificaban con los niños de su comunidad que eran estos. Entonces, forma parte de este proceso en materia de investigación comunicacional. Tenemos que investigar para poder que esa comunidad o esa población objetivo, esa audiencia objetivo, se identifique con las prácticas. Y dentro de este proceso aprendimos muchas cosas que están documentadas en las investigaciones comunicacionales y formativas, que por ejemplo, a ellos les gustan los colores los identifican y dan vida y se identifican en las 3 culturas o en las 3 etnias. Y generalmente nosotros no usamos colores tan fuertes, ellos usan una cantidad de colores y sus vestuarios son de coloridos. Entonces, había todo un tema cultural el cual nosotros teníamos que abordar para lograr ese cambio de comportamiento. Y lo logramos. Miren, yo les hacía un ejemplo. En nuestras poblaciones indígenas, el color blanco significa que tú te vas a morir o que ya partiste y estás descansando. Y generalmente uno envía fotos o imágenes de la gente vestida de blanco, y significaba que la persona, si hace esta conducta, se va a morir o se va a ir al cielo. Entonces, eran novedades para nosotros, o sea, no lo identificábamos así. Igual que las prácticas alimentarias lo identifican como ellos se encuentran en su día a día, o sea, ellos comen en su lugar, que se ve el campo, que se ve la naturaleza, y todas esas cosas teníamos que adaptarnos. Primero comenzamos adaptando con imágenes, ¿verdad? Que se hicieron a mano alzada, y después modificamos, tuvimos una actualización de la intervención y comenzamos a utilizar fotografías que llevaran a ese cambio de conducta. Este fue un proceso bastante largo, un proceso de aproximadamente 2 años, entre la confección de las láminas de consejería que se iban a dar con cada una de las conductas que queríamos representar. Entonces, en ese sentido, nosotros usamos la lámina de consejería para ofrecer consejería individual a embarazada o madre durante la visita domiciliaria, y el responsable era la consejera comunitaria. Entonces, desarrollamos para cada una de las etnias, ¿verdad?, su rotafolio de láminas de consejería con aproximadamente 30 láminas cada uno, porque era dividido para mujeres embarazadas, menores de 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses y de 12 a 24 meses. Desarrollamos rotafolios, ¿verdad?, para el personal institucional, para que ellos pudieran, mediante la consejería que ofrecen en la atención, orientar a las madres. ¿Y qué tenían en común? Los materiales que tenía el personal comunitario era el mismo que utilizaba el personal institucional. ¿Qué pasaba? Que se reforzaba cada una de las conductas que se daban en cada una de las consejerías, tanto por el personal institucional como por el personal comunitario. Desarrollamos manuales operativos y guías. Algunos fueron dirigidos al personal de salud, otros fueron dirigidos al personal comunitario que hacía parte de esta plataforma. Sumado a eso, dentro de la atención que se realiza al personal, se incluyeron como protocolos de seguimiento, el cual se monitoreaban todos los aspectos que tenía que velar el personal institucional de esta población
que estaba siendo focalizado. En el caso de las embarazadas, seguimiento a ganancia de peso, consejería, prescripción del suplemento y entrega de complemento alimentario. En el caso de los niños menores de 2 años, monitoreo del crecimiento, consejería individual, prescripción de la dosis de hierro a partir de los 4 meses, entrega de complemento a partir de los 6 y prescripción del antiparasitario a partir de los 12 meses. ¿Qué significa eso? Que todo esto estaba dentro de los reglamentos y guías de atención que maneja el Ministerio de Salud. Igual lo hicimos en el caso de los niños cuando estaban enfermos, también se incluyeron protocolos de atención y inicia todo el proceso de consejería comunitarias, ¿verdad? Por consejeras comunitarias que habían sido capacitadas en cada una de las etnias. Estas señoras hacían visitas a los hogares y además de hacer visitas a los hogares, le daban seguimiento y reforzaban los mensajes de consejería que había realizado el personal de salud. Aquí vemos una consejera, ¿verdad? En la comarca Nove Buglé, en una de nuestras comarcas donde tenemos mayores prevalencias de retardo en talla o desnutrición crónica, con su rotafolio, llevando la ganancia de peso del niño y dándole consejería a la mamá en su entorno, en su vivienda, reforzando cada uno de los consejos. Aquí en la comarca en Verá, ¿verdad? Vemos una consejera enseñando a la mamá cómo debía medir la cantidad de alimentos y en la comarca Cunayala, ¿verdad? Nuestra consejera comunitaria orientando a las mamás. Estas consejeras tenían una serie de requisitos para ser seleccionadas. Primero había un perfil establecido que tenía que ser persona de la comunidad y una serie de requisitos que se daban durante este reglamento operativo. Tenía bajo su responsabilidad 15 personas, entre ellas embarazadas y niños menores de 2 años. Daba consejeras comunitarias, las consejeras comunitarias recibían capacitación para iniciar el desarrollo de sus competencias y su trabajo es voluntario y se contemplaba un pago mensual de estipendio para ayudarla en la movilización. También estaban dentro del protocolo cada una de las conductas o los mensajes que ellas tenían que dar y estaban prácticamente en lo que era consistencia, frecuencia, cantidad y variedad de alimentos, no ofrecer bebidas azucaradas y comida a los niños y alimentación perceptiva. Entonces tenían cada uno de los consejos que las consejeras tenían que dar en cada una de sus atenciones que realizaban. Y todo esto estaba documentado o estaba dentro de un protocolo de atención que se establecía y el cual se realizaba monitoreo por parte de un equipo regional y el equipo nacional que hacía todas las supervisiones para verificar que se estuviera cumpliendo con cada una de las actividades asignadas. ¿Qué les podemos contar de este proceso? Bueno, desde el 2009 al 2014 iniciamos este proceso y al inicio iniciamos con toda la investigación formativa y las pruebas de prácticas mejoradas, y estas pruebas de prácticas mejoradas buscaban conocer qué hacían la mamá con las preparaciones de los alimentos, cuáles eran las preparaciones tradicionales, qué habíamos perdido en el camino en relación a la alimentación del niño, y por eso teníamos unas entrevistas claves con abuelas, cuidadoras, padres, autoridades de las comunidades, al igual que el personal de salud. En el año 2015 se inició el diseño de la estrategia comunicacional, la priorización de conducta, audiencias, canales de comunicación y materiales y actividades. En el 2016 todo lo que tenía que ver con el logo, eslogan, diseño de materiales, validación, ajuste de materiales, acto final de los materiales, además de las guías de capacitación para personal de salud, consejera comunitaria y formación de capacitadores. En el año 2017 comienza toda la elaboración de estos materiales y en el año 2018 al 2022 lo dedicamos exclusivamente a la implementación en campo de cada una de las actividades. Cosas que tenemos que mencionar en el proceso, como era un proceso institucional basado en las guías y normas de atención a la población. En el 2009 y 2014 comenzaron a salir todas las recomendaciones en materia de alimentación. Consecuentemente, nosotros pasamos todo eso a los protocolos del personal de salud. ¿Qué significaba eso? Mientras se diseñaba el proceso de comunicación para el cambio de conducta, nosotros íbamos reforzando a nuestros equipos de salud de los mensajes claves que tenían que informar o tenían que dar a cada una de las madres. Y que teníamos que trabajar en un proceso de consejería motivacional. Yo sé que es difícil para el personal institucional, cuando hablamos de médicos, cuando hablamos de enfermeras, cuando hablamos de nutricionistas, porque ellos tienen
una agenda que cumplir en términos de paciente a atender. Pero lo que buscábamos, uno, sensibilizarlo con los problemas que existían, y dos, darle a ellos las herramientas y habilidades para que pudieran desarrollar una consejería con los mensajes clave. Y les pongo un ejemplo. Nosotros cuando iniciamos la investigación formativa, asistíamos a lo que el médico le decía a la mamá y nos íbamos acompañando a la mamá a la casa. Y cuando llegamos a la casa le preguntábamos a la mamá qué entendió de lo que le dijo el doctor. Y era un niño que tenía 6 meses y dice que tengo que comprar una leche complementaria. Porque él lo hizo correcto. Le dijo, vamos a iniciar alimentación complementaria. Vas a darle alimentos complementarios. Pero no le explicó frecuencia, cantidad, consistencia y variedad. Y la señora se fue para su casa, que tenía que comprar una leche para darle a su niño porque iniciaba la alimentación complementaria. Entonces fueron estos algunos de los elementos que nos ayudaron en ese diseño del proceso y no esperar hasta que estuvieran los materiales para iniciar ese cambio en las conductas a promover por el personal de salud. Entonces, eso fue una de las cosas más positivas de la estrategia y lograr a través de talleres de sensibilización, concientizar a los médicos de la importancia que tenían los mensajes que le diera la mamá. ¿Por qué? Porque la investigación formativa nos dice que una de las personas que tiene credibilidad es el médico. Y si el médico le decía que tenía que dar algún tipo de alimento, ella se lo iba a dar al niño. Entonces teníamos que utilizar esos recursos que nos estaba dando los resultados de la investigación formativa para sensibilizar a los médicos que con un mensaje corto él pudiera darle a la mamá ese consejo en relación a la alimentación del niño pequeño. Entonces era un proceso sistemático, era un proceso que se construía y se iba trabajando, el cual llevaba la atención de todo un equipo y estábamos a disposición exclusiva del proceso de implementación de la estrategia comunicacional para el cambio de conducta. Entonces, son algunas de las cosas. Ya en el 2017 ya se contaban con los materiales comunicacionales y eso comienza ya a darles a ellos algunos elementos. Pero desarrollamos con ellos esos talleres para que ellos, por lo menos cuando hablaran de alimentación complementaria, hablaran consistencia, papilla espesa, alimentos en trocitos. Hablábamos de frecuencia, 3 comidas al niño de 6 a 8 meses, 4 comidas al niño de 9 a 11, 5 comidas del niño de 12 a 25 y establecíamos los horarios. Entonces, la investigación formativa nos dio a nosotros elementos para poder desarrollar lineamientos como país en materia de alimentación y nutrición para los cuidados de los niños pequeños. De 2018 a 2022 fue todo el proceso de implementación con capacitaciones a las consejeras y estas a su vez iniciaron su proceso a nivel comunitario. ¿Qué les quiero resumir con todo esto? Ustedes recuerdan que al inicio nosotros hablábamos que teníamos unas altas prevalencias en niños menores de 5 años en nuestras áreas indígenas. Nosotros comenzamos viendo los resultados de la encuesta de niveles de vida del año 1997, donde teníamos que aproximadamente la baja talla a nivel nacional era 19.1, ¿verdad? En el año, ya para el año 2019, con la encuesta nacional de salud, bajamos a 15.8. Pero donde nosotros comenzamos a ver más significativo esta disminución en las prevalencias de retardo mental en nuestra población rural, de 17.3 a 12.1. O sea, comienza a brincar. Pero donde se ve más significativo aún en nuestra población indígena. Prácticamente de un 62% bajamos, ¿verdad?, a un 39%. ¿Esto qué nos indica? Que fueron el conjunto de intervenciones que desarrollamos desde el año 2009 hasta el año 2019. Y fueron intervenciones conjuntas, porque era control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, consejería para el cambio de conducta, entrega de complementos alimentarios, entrega de suplementos de hierro, desparasitante a los niños a partir de los 12 meses, y sumado a eso también venía todo el tema de la entrega oportuna del suero y zinc para los niños que tenían diarrea.
Y todo esto se debe a ese trabajo que se dio entre el personal institucional con el personal comunitario. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros beneficiarios estaba identificado en las comunidades y había un personal comunitario que daba seguimiento a nivel de la comunidad de todas las intervenciones que realizaba el personal de salud. Entonces, para nosotros es muy significativo toda esta disminución y esta prevalencia de desnutrición crónica en nuestra población indígena, que fue la población donde focalizamos nuestra intervención. ¿Qué podemos concluir de este proceso que hemos realizado por más de 10 años en Panamá a través del Ministerio de Salud? Uno, desarrollar procesos basados en intervenciones de probada efectividad y que se encuentran en la literatura y con resultados de investigación. El otro tema es centrar todos nuestros procesos comunicacionales en las necesidades de la audiencia objetiva. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. No sé si es que me puede escuchar, tal vez. Nos hemos realmente enriquecido de toda esa experiencia, de la experiencia del Ministerio de Salud y de lo que es realmente ese trabajo arduo en Panamá. Me da tanta pena tener que cortarle, Jenny, mil disculpas, es justamente porque el tiempo está corriendo y más bien agradecerle, Jenny, por haber compartido todos estos hallazgos. Es tan importante que podamos conocer justo estas experiencias de otros países porque vamos conectando todas esas buenas prácticas y lecciones aprendidas también con nuestra experiencia Ecuador. Así que, Jenny, nos quedamos con su presentación, con sus conocimientos y hallazgos y quisiera darle paso, por favor, a Pablo Reyes de FATSE para que también podamos ir intercambiando más experiencias relacionadas a este tema. Pablo, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, Pablo Reyes, director del proyecto Paisajes de Aprendizaje Lúdicos. No sé si le pueden poner la presentación. ¿No se escucha ahí? Perfecto, gracias. Ahí está mejor. Sí. Bueno, repito, buenos días con todas y todos. Pablo Reyes, director del proyecto Paisajes de Aprendizaje Lúdicos para la prevención de la desnutrición crónica infantil. Si me ayudan con la presentación. ¿Podemos avanzar? Sí, bueno, Gabriela Alarcón la tenía, no sé si. Bueno, les cuento. El proyecto Paisajes de Aprendizaje Lúdico surge junto como iniciativa de la Fundación de Apoyo al Desarrollo Sustentable del Ecuador, FATSE. Estamos ejecutándolo en alianza con la Universidad Tecnológica Indoamérica y es un proyecto financiado, ganador de la convocatoria 2022 del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, el FIEDS. Bueno, el proyecto surge, ya les iré contando por qué paisajes, por qué lúdicos, pero más que nada como una iniciativa innovadora desde ese vehículo educomunicacional, pero a nivel comunitario para promover el cambio de comportamiento en la prevención de la desnutrición crónica infantil. Sí, promover cambio de prácticas individuales y cambio social. En ese sentido, bueno, son tres los pilares fundamentales en los que basamos nuestro proyecto. Primero, fomentamos la participación activa de la comunidad, pero desde un sentido práctico. Si bien creo que todos los proyectos estamos desde un enfoque científico reforzando el enfoque de investigación, acción participativa, que creo que ha perdido bastante fuerza, el tema de llevarlo a la práctica y más que nada a un nivel comunitario y territorial, es a través de la conformación de comités locales con actores locales, sí, para la toma de decisiones del proyecto. Creo que cuando menciono a nivel comunitario es cuando ya hemos dejado de lado de que cualquier programa que llegue a las comunidades sea un goteo desde lo nacional, provincial, cantonal, parroquial, sino más bien partimos desde las comunidades que se vayan empoderando, sabiendo que tienen
una toma de decisiones horizontal en la marcha del proyecto y que más bien sean ellas quienes llevan el proyecto, lo socializan y lo refuerzan ya en comités parroquiales, cantonales y bueno, incluso nacionales como como lo estoy haciendo, ¿sí? Otro pilar fundamental, bueno, cuando diseñamos el proyecto en el 2021, sabíamos que hacía falta una adaptación de los contenidos, estaba haciendo la comunicación o la educomunicación muy genérica, ¿sí? La adaptación cultural y territorial en cada comunidad no existía, y me refiero a una adaptación cultural ya mucho más profunda, no me refiero solo al tema de lengua, de imágenes, temas gráficos, sino ya de empoderar a las comunidades, justamente, bueno, más que nada con la toma de decisiones, como lo comenté hace un momento, pero sabiendo que hay mensajes oficiales, que ya hay instrumentos desde estrategias de comunicación social para el cambio de comportamiento que la diseñó el gobierno con UNICEF, manuales de consejería, el paso a paso, todo, sino con esos mensajes oficiales, sí, escoger nuevos motores de comunicación adaptados a la realidad cultural, sí. El tema de descubrir esos insights, esas percepciones profundas de cada actor, tanto de madres, cuidadores, líderes, lideresas, actores de la comunidad, es encontrar esas barreras culturales, ¿sí? Tanto del conocimiento a la actitud como de la actitud a la práctica, para promover verdaderos cambios sociales y de comportamiento, ¿sí? Y bueno, aquí sí, todo el proyecto se enfocaba en la parte de la presentación. Aquí sí voy a esperar que porfa la presenten, o si no, no se va a entender mucho. Sí, y hasta que eso ocurra, qué interesante lo que nos cuentas, Pablo, con respecto a esta intervención. Yo considero que es bastante desafiante, ¿no? Que las comunidades puedan realmente entender toda la dimensión de la desnutrición crónica infantil, cuando en muchas ocasiones yo he podido ir a territorio y lo primero que hago en las consejerías que realizo desde mi rol de nutricionista, siempre es, ¿qué entienden ustedes por desnutrición infantil? Así como de una, en seco. Entonces tú recibes mensajes totalmente conectados netamente a la parte de la salud, o sea, la gente tal vez no dimensiona, no todos los determinantes que esto implica. Así que me parece interesante que nos puedas compartir justo esa manera lúdica y ya tienes ahí la presentación justo para que nos puedas contar ya visualmente en qué consiste. Gracias, Fernanda. Sí, a la lámina 5, porfa. Justo al 2 más, por favor. ¿Dónde está el número 3 en esa bombita? Sí, recogiendo los anteriores 2 pilares, un proyecto donde la comunidad toma decisiones y no cae ese goteo de los programas nacionales cantonales y sobre todo de una comunidad que reciba mensajes adaptados a su contexto cultural y territorial, es lo que basa nuestro proyecto. Pero claro, sabiendo que tenemos mensajes oficiales, no nos vamos a inventar, perdón la expresión, el agua tibia en este tema, cuando ya exigen una estrategia nacional y un plan nacional. Nuestro proyecto en lo que se basa la innovación es en ese vehículo de cómo traslado esos mensajes a la comunidad. Por eso escogimos justamente la recuperación del espacio público a través del placemaking para diseñar espacios lúdicos, sí, donde se hable. Hablamos que la desnutrición no es un tema solo de familias, de la madre, del padre, de los cuidadores, sino comunitario. Y hablamos de que es por los niños y para los niños, pero si nos vamos a las comunidades, no existen espacios donde hablemos en comunidad y adaptado a que los niños reciban este mensaje, ¿sí? Entonces, justamente partiendo de eso, ahí está, es donde nos basamos en este principio. Sabemos que, ya les cuento que evidencia científica está detrás del proyecto, pero sabemos que los niños pasan el 80% fuera del tiempo, obviamente el 100% de los niños que aún no están insertos en el sistema educativo y sus familias. Sí, aparte que no siempre tienen el acceso a la educación, por más que estuvieran en la edad de hacerlo. De ahí partimos con esta pregunta, como que no sería maravilloso que pudiéramos aprovechar ese 80 o 100% donde las familias pasan su tiempo para que justamente en espacios públicos podamos introducir elementos didácticos, lúdicos, llegando a las familias en parques, supermercados, e incluso esta metodología está basada desde una parada de autobús hasta un plaza, parque, mercados, como van a ser nuestros espacios que ya hemos seleccionado, podamos introducir estas herramientas y actividades de educomunicación. ¿Sí? Bueno. Recuperación del espacio público, placemaking y el juego como herramientas lúdicas de educomunicación, pero dirigidas a familias, niños
niñas, sus padres, madres, cuidadores y actores comunitarios, todos los actores del modelo socioecológico pueden intervenir o reciben todo el tema de conocimiento, motivación para mejorar sus actitudes hacia planes locales de salud, de desnutrición, pero sobre todo de una manera integral. Sí, es un espacio comunitario estamos ya instalando espacios comunitarios para hablar en comunidad. Las mesas parroquiales, las mesas cantonales de salud son espacios muy provechosos para hablar de salud y de desnutrición, pero se quedan en un tema político. Quedan en un tema político o en un tema muy técnico, donde madres, padres, líderes, lideresas de las comunidades per se, me refiero a Centro Shuar, a comités pro mejoras, la personería jurídica que nosotros conocemos que en todo el Ecuador existe de comunidades, puedan tomar sus decisiones, ¿sí? Y sobre todo hablar de temas importantes. En ese sentido, bueno, el aprendizaje basado en juego tiene una evidencia científica súper fuerte ahorita. Urban 95, Urban 95, Playful Learning Landscapes, con artículos científicos ya que están a la disponibilidad de todos. Sabemos que el juego es una herramienta de aprendizaje que tiene que ser trasladada a los hogares, además que contribuyen al determinante de entornos corresponsables, entornos no violentos, entornos de crianza positiva, que es uno de los determinantes, e incluso del paquete priorizado que se traslada a las familias, ¿sí? En ese sentido, bueno, nuestro proyecto, vamos a estar transformando estos 2 espacios públicos para hablar de desnutrición, con temas lúdicos, con temas comunitarios, en 9 parroquias, obviamente de alta prevalencia de la desnutrición. Son 6 cantones, 6 provincias, estamos en las 3 regiones, Costa, Sierra y Oriente. Pueden verle ahí. Bueno, el primer paso que hemos desarrollado, obviamente, talleres de sensibilización sobre la DCI. Un tema que sí rescato, me he recorrido estas 12 comunidades, son centros Shuar, son recintos, no todos participan en las mesas parroquiales o cantonales, pero el término desnutrición crónica infantil está ahí. Sí, creo que la problemática está visibilizada, pero no está entendida. Si ustedes, nuestra línea base ya nos dice que la desnutrición crónica está mal entendida con otros tipos de malnutrición, a veces le asocian al niño flaquito, y como es un tema invisible de que yo le veo a mi niño aparentemente bien, entonces no me preocupo, ¿sí? Entonces el primer paso, y hasta por normas de bioética, ya socializamos con las comunidades como a nivel comunitario están sus índices de desnutrición crónica infantil, entonces ese creo que ha sido el primer paso para generar un impacto. El segundo paso, bueno, estamos ya transformando los espacios públicos en paisajes de aprendizaje, donde todo lo que se habla es la desnutrición crónica infantil, obviamente codiseñados con la comunidad, donde ellas toman las decisiones. La comunidad sabe dónde y cómo aprovechar el espacio público para hablar de temas importantes. Tenemos un equipo multidisciplinario desde urbanismo táctico, educomunicación, nutricionistas, obviamente como lo es la desnutrición, un tema intersectorial, ¿sí? El tercer paso, obviamente, ya la transformación participativa del espacio público y activarle con todo el tema educomunicacional intensivo que vamos a dar no solo a padres y madres, sino a todos los actores del modelo socioecológico, talleres, caravanas lúdicas, clases demostrativas, obviamente adaptadas al contexto cultural y territorial. Ya levantamos nuestra línea base y creo que algo que se hay que distinguir de la actual secretaría, que creo que ya publicaron los diagnósticos locales de educomunicación para un poco entender las problemáticas que en cada parroquia estamos, entonces lo estamos contrastando siempre con información oficial, obviamente para no distorsionar la estrategia que ya se está llevando a cabo. Solo nos diferenciamos en ese vehículo de cómo trasladamos el mensaje. Y bueno, estrategias lúdicas, nos vamos a dedicar todo un componente del proyecto a trasladar el juego a los hogares, enseñar a las familias a jugar, que sepan que es un motor de aprendizaje de los niños que les permite mejorar sus habilidades de lenguaje y de comunicación, a veces apaleadas por la desnutrición crónica, por otros tipos de malnutrición o simplemente porque no acostumbrábamos en los hogares a jugar. Lecciones aprendidas, con esto finalizo. Como punto de partida, destinar bastantes meses, tareas, todo un componente a contar con una comunidad sensibilizada, empoderada y apropiada del proyecto, que entienda qué es la desnutrición crónica infantil y no solo la visibilice como una problemática que sí saben que existe, pero piensan que no le está pasando en su comunidad. Segundo, obviamente equipo multidisciplinario, adaptar herramientas técnicas a la realidad de cada comunidad desde temas profundos, barreras culturales, barreras institucionales en nuestro proyecto. Mayor éxito trabajando a nivel comunitario que a cantonal o parroquial.
quienes estamos en territorio sabemos que las comunidades ya se cansaron del goteo, ahora hay que empezar desde abajo y ellas mismas son las que en las mesas parroquiales y cantonales, no participo yo como director, nuestro equipo de FATSE en las mesas parroquiales sobre todo, se delega, o mejor dicho, desde un tema horizontal, las propios líderes, lideresas y promotores del proyecto lo están haciendo en estas mesas cuando somos invitados. Mayor apropiación del espacio público, obviamente garantiza éxito y afluencia de las actividades, que las comunidades escuchen que van a tener un espacio público y con herramientas de juego donde sus niños no lo tenían antes, es un elemento netamente enganchador con las comunidades y permite su apropiación, pero sobre todo su sostenibilidad. Obviamente estamos basados en evidencia científica, Playful Learning Landscapes, Urban 95 porque nadie piensa en ciudades o espacios a 95 centímetros, que son lo que mide un niño de 5 años, ¿sí? Énfasis en monitoreo y evaluación del programa, junto con la Universidad Tecnológica Indoamérica. Vamos a publicar, o esperamos, artículos científicos, línea base, monitoreo y evaluación. Sí, y solo les presento a 3 de nuestros líderes. No sé si el volumen le pueden subir. Lideresas. Ahí sí. Entonces, el proyecto lo hacemos nosotros, la comunidad, y los padres de aquí, que somos nosotros lideresas. Y también mejoramiento de espacios para nuestros niños que tienen que llegar acá a la comunidad, tener una reunión con madres de familia, padres de familia y niños, para tener un recreativo organizado, asimismo tranquilo, para seguir hacia adelante. Eso sería, le agradezco de todo corazón. Para nosotros es crucial que el proyecto colabore con la recuperación de nuestros espacios públicos. ¿Por qué? Porque queremos brindar a nuestros niños y sus cuidadores un lugar seguro donde puedan aprender sobre diversos temas importantes como la desnutrición. Listo, estamos justo en el diseño ya y en la implementación. En nuestras redes estamos mostrando todo lo que pasa día a día y nada, siempre articulados a la estrategia nacional, pero con otros actores. Mil gracias a todos por su atención. Un aplauso, gracias. Qué bueno, y felicidades, Pablo, desearles muchísimos éxitos en este desarrollo de proyecto que ha empezado ya y da sus primeras ya expectativas de la comunidad, y qué importante es poder trabajar directamente con ellos entendiendo sus necesidades para poder abordar esta problemática tan importante como es la DSI y su apropiación ante todo. Con ello quisiera dar paso también a Grace Vázquez y Juan Francisco Oña para que nos presenten su intervención relacionada a primera infancia en 360. Muchas gracias. Bienvenidos. Compartimos esta, ¿no? Sí. Bueno, rápidamente, Child Fund, KNH y World Vision el año anterior inició el levantamiento de información y la construcción de un estudio que es un análisis situacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, y lo denominamos Ecuador, Niñez y Adolescencia en 360. Lo que vamos a hacer ahora es presentar lo que es correspondiente, muchas gracias, a primera infancia. En ese sentido, el estudio tuvo una metodología cuantitativa y cualitativa, por eso la denominamos 360 grados. Se levantó información y procesó información secundaria, estadística nacional y análisis documental, donde también teníamos registros administrativos de varios ministerios. Y también se levantó información primaria con una encuesta nacional a más de 1.090 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. Observación directa, grupos focales, entrevistas semiestructuradas. Con esto lo que queríamos era recoger las voces de niños y niñas en sus diversidades y ponerlo también en diálogo con la estadística nacional. Entonces aquí le voy a dar paso a Juan Francisco Oña de World Vision, y yo soy Grace Vázquez de Child Fund. Gracias. Buenas tardes con todas, con todos los presentes. Solo decirles que vamos ahorita a intentar en tiempo récord relevar los datos quizás más importantes o más preocupantes que hemos encontrado en el estudio. Sin embargo, decirles que toda esta data la pueden encontrar y la pueden revisar con
tranquilidad del caso en el sitio web infancias360.org. Inclusive hay un Power BI y ustedes pueden filtrar los datos según la información que necesiten buscar. Entonces, hemos recogido de esta generalidad o de todo el grupo de niñas, niños y adolescentes lo que es específico respecto de la primera infancia. Y un primer tema que nos preocupa muchísimo es que cada 28 minutos en Ecuador hay el parto de una menor de edad, de una niña. Esto tiene que ver o tiene su incidencia con el tema que estamos tratando en el foro, porque se registra también un incremento de los casos de bajo peso al nacer, un incremento de sobrepeso y también de la obesidad de niñas y adolescentes, y decir que del total de nacidos vivos en el Ecuador, 18.830 corresponde a hijos e hijas de madres menores de edad. Significa que hay un parto cada 28 minutos y que cada semana del año se registran 37 partos de menores de 14 años de edad. Queríamos partir de ese primer dato como para poder seguir adelantando sobre el resto de información. Sí, y tal vez dejar en su retina que en el Ecuador hay niñas teniendo niños y niñas, que ese es un tema que también hay que visualizar. Y bueno, frente a estas problemáticas, uno de los temas que nos llamó mucho la atención y queríamos también contar con ustedes es el tema de inversión. Las familias y el Estado invierten más en la educación superior que en los otros niveles educativos. 2.5 veces inferior invierte el Estado en niños, niñas y adolescentes respecto a la educación universitaria. Entonces ahí podemos ver cómo la inversión en el año 2022 en lo que es educación superior es de $3.370 frente, por supuesto, a otras inversión privada, y la inversión pública es de 2.070 millones, mientras que en primera infancia tenemos una inversión de 1.094 desde el ámbito privado y de 969 millones frente a lo que es primera infancia. Entonces, solamente para que podamos destacar dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos. En el Ecuador se registran 5.248.117 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Eso corresponde al 31% de la población ecuatoriana. De ese número de niños, 737.134 son niñas y niñas menores de 2 años, o sea, 14 de cada 100 niños y niñas tienen menos de 2 años. 3 provincias concentran el 50% de la población, que son Guayas, Manabí y Pichincha, y en Guayas vive 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes. Lo que nos dice la evidencia es que la población de adolescentes continúa creciendo, mientras que la población de niños y niñas tiende a decrecer, y que vamos a tener en los siguientes años una población mayoritaria de adolescentes y jóvenes. Bien, respecto de las condiciones estructurales de vivienda y de acceso a servicios y la afectación que tienen niñas, niños y adolescentes, hemos encontrado que el ingreso económico de las familias es menor cuando precisamente dentro del núcleo familiar o de la estructura familiar hay niñas, niños y adolescentes, y que por lo tanto la pobreza afecta más a estas familias. Que 1 de cada 4 hogares con presencia de niñas, niños y adolescentes son pobres, y en lo rural la incidencia es mayor, 2.2 veces más alto que en lo urbano. Además, 1 de cada 2 hogares indígenas con presencia de niñas y adolescentes es pobre. También tenemos esta situación tan específica en los hogares indígenas. El 18.3% de las viviendas en las que existen niñas, niños y adolescentes presenta un hacinamiento, lo cual también es un desafío, y 1 de cada 4 hogares con niñas, niños menores de 5 años están viviendo en hacinamiento. Esto nos preocupa sobre todo cuando hablamos de temas como la violencia y la violencia sexual, y cuando lo que se tiene como evidencia es que el 80% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sucede en los propios hogares o en los círculos muy cercanos a los niños y niñas. Y el tema de hacinamiento, en donde muchas veces son adultos los que están compartiendo los espacios físicos con los niños, es propenso precisamente para este tipo de violencia. Respecto de agua segura, que es algo que se ha hablado con mucho detenimiento en estos 2 últimos días, solamente indicarles que 1 de cada 5 viviendas con niños y niñas no tiene conexión de agua potable y alcantarillado. 14 de las 24 provincias se encuentran bajo el promedio nacional, y en Pastaza y Morona, Santiago, 3/4 partes de vivienda de niños, niñas y adolescentes no tiene acceso a estos servicios. 25 de cada 100
menores de 5 años toma agua con heces fecales, eso lo mencionábamos ayer. El doble, o sea, 50 de cada 100 en lo rural, y el triple, 70 de cada 100 en la región amazónica. 1 de cada 4 niños lo recibe así desde la fuente, el resto se da por maltratamiento. Y esto tiene una relación directa con varias enfermedades, entre ellas las diarreicas, que es una de las consecuencias también por las que no podemos necesariamente superar temas de desnutrición crónica infantil. Precisamente, la preocupación que tenemos, o una de las preocupaciones en el tema de desnutrición crónica infantil, es que si bien ha habido una reducción significativa entre 2018 y 2022, sigue afectando a 1 de cada 5 menores de 2 años, que es un porcentaje similar a lo presentado a inicios de siglo, o sea, en el 2004, hace 20 años. No hemos avanzado. De hecho, en general, como ustedes están viendo, los datos lo que nos dicen es que no solo que no hemos tenido un avance en la protección de los derechos de los niños, sino que estamos ya en temas de retrocesos. No puede ser que 20 años después sigamos en los mismos números y que nos preocupe que puedan seguir aumentando. Se sigue concentrando la desnutrición crónica infantil en las provincias de la Sierra Central, en específico, y además en Santa Elena, en la costa, así como en la Sierra Rural y en la Amazonía Rural. Por supuesto, en la ruralidad hay mayores desafíos. Y el componente de también la pertenencia étnica, porque la tercera parte de la niñez indígena menor de 2 años padece desnutrición crónica infantil. Quito, a pesar de ser la capital del Ecuador, es una de las ciudades que presenta porcentajes de DCI por sobre el promedio nacional, y es mayor entre niños y niñas de 12 a 23 meses. Sí, eso. Y también hay un tema importante, y aunque existe una brecha entre el quintil más pobre y el más rico de 10 puntos porcentuales respecto a la desnutrición crónica infantil, también esta está presente en los estratos más ricos y en los hogares donde sus madres tienen educación superior. Y este es un tema que tiene que alertarnos a todos. La desnutrición crónica infantil no es solo un tema asociado a la pobreza, también es un tema asociado a la mala alimentación y a los temas culturales, que es algo que también tiene que abordarse con mucha precisión. Respecto a sobrepeso y obesidad, existe una prevalencia que afecta al 5.5% de niños menores de 5 años. La mayor incidencia está en hogares donde la madre tiene una instrucción superior, con el 7.3%, y en el quintil más rico, con el 7.2%. Guayaquil se encuentra entre las ciudades por sobre el promedio nacional. Y al igual que en la primera infancia, el sobrepeso y la obesidad afecta mayormente a los quintiles más ricos, tanto para niños y niñas como para adolescentes. Literalmente en el Ecuador hay niños que tienen hambre, que van con hambre a la escuela, y también hay niños y niñas que, a pesar de tener los suficientes recursos económicos para alimentarse adecuadamente, están siendo malnutridos, y eso está generando sobrepeso y obesidad. Respecto de la lactancia materna, 2 de cada 10 niñas y niños menores de 1 año no iniciaron tempranamente la lactancia. 1 de cada 2 menores de 6 meses no recibe la lactancia materna exclusiva, como se recomienda, y esta situación es mayor en zonas urbanas y en los estratos más ricos. Para el caso de niños y niñas menores de 5 años, según la ENDI, el 8.7% nació con bajo peso y está creciendo el bajo peso al nacer. Y de los 23.216 nacidos vivos con bajo peso, el 65% de los casos se da en Guayas, con 5.830. En Pichincha hay 4.588, Manabí 2.171, Los Ríos 1.246 y Azuay con 1.135 como las provincias de mayor prevalencia. De acuerdo. Aquí solamente nos gustaría dejar una impronta en la reflexión de todos y todas, y es que nosotros estamos hablando de combatir los temas de desnutrición, que es muy importante, por supuesto, en las comunidades, y estamos hablando mucho de las comunidades rurales y de las comunidades con mayor pobreza, pero en realidad el mensaje tiene que ir a toda la sociedad en su conjunto. Y también se tiene que hablar de los temas de desnutrición crónica infantil, sobrepeso y lactancia en los estratos que tienen mejores condiciones económicas, entre comillas, pero que también están cometiendo varios errores en los temas de crianza que están ocasionando que la desnutrición y el sobrepeso crezcan. Como ya nos dijeron que a nosotros nos dan menos tiempo, no mentira, les estoy molestando, que tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a correr un poquito más. Nos preocupa la desnutrición, pero también nos preocupa la anemia. 4 de cada 10 menores de 5 años padecen anemia, y esta sí afecta a los quintiles más pobres. Estamos hablando de desnutrición, pero no estamos fijándonos en los temas de anemia.
Y también hay que entender que 1 de cada 4 niños y niñas de 6 a 23 meses de edad no recibieron alimentos de 4 o más grupos alimentarios durante el día anterior a ser encuestados, de acuerdo a la ENDI, que es una de las fuentes que estamos teniendo. Bien, respecto del tema de la inmunización, o quizás para no quedarnos solamente en los datos, porque como les habíamos dicho, esta información la pueden encontrar en la página web, creo que es importante relevar quizás 2 cosas que creemos son las más importantes de este estudio que hemos hecho. Primero, el objetivo y la metodología de trabajo, porque es un esfuerzo mancomunado entre estas 3 organizaciones. Esperamos poder hacer actualizaciones de este tipo de estudio, quizás hacer uno específico de primera infancia, si es que aquí algunas organizaciones amigas quieren hacerlo. De hecho, les hacemos la invitación para poder pensarlo para el futuro. Pero lo que quería decir es que, aparte de la cuestión de los datos duros, nosotros también trabajamos una metodología de la consulta directa con los niños y adolescentes, que es algo que no solo es una obligación por lo que establece la convención, sino es algo que creemos como organizaciones, las 3 que hemos trabajado esto. Entonces, quizás pasar hacia ese punto que consideramos que es quizás lo más enriquecedor del estudio, para también tener una perspectiva de qué es lo que nos han dicho los niños y las niñas respecto a estos temas que les preocupan. Igual les invitamos, por eso se llama 360, pueden ver enfermedades diarreicas y respiratorias, los temas de atención en salud, donde solamente dejar la impronta de que parte de las causas de enfermedad y atención hospitalaria de los niños y niñas son prevenibles, es decir, podríamos hacer algo para que no sucedan. En temas de desarrollo infantil, simplemente indicarles que también hay una brecha importante y significativa de atención, temas de identidad. En temas de violencia, esto sí indicarles que el 51% de niños y niñas de 1 a 5 años recibieron maltrato físico en los 30 días anteriores a la aplicación de la encuesta, y el 47% maltrato psicológico. Y para menores de 1 año, el 10.52% ha recibido maltrato físico y el 31.45% maltrato psicológico. Hay múltiples privaciones que sufren los niños, solo dejarles esta impronta: 1 millón de niños, presenta diversos problemas de exclusión, rezago dentro de los servicios de cuidado, desarrollo infantil y educación. Entre 600 y 900 mil niños menores de 5 años se encuentran por fuera de estos servicios, y claro, esto se va acumulando, ¿no es cierto? Porque luego pasas de educación inicial, educación básica, bachillerato, y bueno, ahí les invitamos a que sigan viendo el estudio. Y entonces, a lo que decía precisamente Juan, tenemos un tema importante con el cuidado y la crianza. Ahí hay un tema pendiente en el Ecuador. ¿Qué es un sistema de cuidados y de crianza? Que tiene que ver con cuidados y salud como última opción. Esto quiere decir que los hogares lo que nos respondían es que los temas de cuidado y salud es lo último que ves dentro del entorno familiar. El uso de la tecnología como forma de cuidado, el niño llora, no importa la edad, el padre coge el celular y le da. Toma más o menos, no molestes y edúcate. Entonces ahí hay un tema que es importante discutir. Se desvalorizan las actividades de cuidado. El cuidado es un gasto desplazado, no sabemos cómo cuidar mejor, hay una ausencia del cuidado afectivo. Aquí solamente indicarles que nos decían, no sabemos cómo cuidar mejor, tomando en cuenta que la familia es el primer espacio protector, pero es fundamental trabajar, ¿no es cierto?, con la familia para que pueda tener estos entornos de cuidado y protección. Y el otro es que hemos hablado de temas de acceso a agua potable, acceso a alimentos, pero hay un tema de cuidado afectivo que es necesario también priorizar en las políticas públicas. ¿Qué significa el cuidar de una forma que no hacemos daño, sino que efectivamente ayudamos a esa crianza? Y sobre todo porque hay un tema, y la disciplina y el maltrato son parte, están distorsionados y son como parte de la crianza. Como conclusiones y recomendaciones, así muy cortito. Sí, principalmente todo este esfuerzo de recoger los datos también responde a que lamentablemente desde lo oficial, desde lo público, desde el Estado, no tenemos, digamos, estas perspectivas integrales, y el esfuerzo que intentamos hacer fue ese precisamente. Necesitamos generar políticas que ataquen o permitan de alguna manera disminuir estos datos tan desoladores quizás que estamos viendo respecto de los accesos a los servicios y también las carencias que están sufriendo las niñas y la adolescencia.
Se necesita construir un sistema que funcione de cuidados de la primera infancia principalmente, pero ojalá un sistema de protección para todas las niñas y adolescentes. Trabajar desde las múltiples dimensiones de la seguridad, no necesariamente desde un enfoque securitista, sino también desde lo comunitario. Trabajar en entornos, relaciones y dinámicas sanas, seguras y protectoras, justo lo que hablábamos hace un momento de, hay un descuido, aparte de todo lo físico, lo biológico, lo médico, inclusive también desde la parte emocional y afectiva. Fortalecer los factores de protección, familia, comunidad, el autocuidado también, el conocimiento de los derechos, la escucha activa y la participación, amor, comprensión y ternura. No es un meme. No es un meme. Eso nos piden los niños y niñas. De verdad, eso salió, como bien dice Grace, en las encuestas. Eso es lo que quieren, eso es lo que necesitan y eso es lo que tenemos que darlos. Es lo que deberíamos estar haciendo. Construir su sentido de futuro, ayudarles a que también puedan ver que hay oportunidades a pesar de las diferentes complicaciones de la realidad nacional que todos conocemos. Hay cosas que se pueden hacer en Ecuador. Promover los estudios especializados, que también son necesarios, un sistema integrado de indicadores para poder medir mejor esta data y la información y participación que van de la mano para que no sea solamente llegar con los datos, sino ayudarles también a comprender y tomar sus voces. En ese sentido hemos planteado al menos 4 marcos de acción, un marco ciudadano, un marco jurídico, un marco institucional y un marco programático que deberían ir de la mano para poder generar alguna estrategia que sea integral, así como se está planteando también el análisis de los datos en 360 grados. Lo que hemos dicho con el estudio es que queremos hacer visible lo invisible y entender que el Ecuador no tiene una política nacional de protección de la niñez desde hace varios años. Tiene un marco normativo, el COPINA, que está actualizando ya más de 5 años y no termina de concretarse. Tenemos un marco institucional que trabaja de forma desarticulada y que ve a la niñez solo cuando es un problema y no necesariamente como este sujeto de derechos con agencia y capacidad de tomar decisiones. Y también, por supuesto, vemos con mucha preocupación cómo la inversión pública disminuye en vez de aumentar y entonces estamos retrocediendo a pasos gigantescos y estamos casi, y en algunos inclusive peor, que a inicios de este siglo. Y tomando en cuenta que el Ecuador suscribió la Convención de los Derechos del Niño, fue el tercer país en suscribirla, el primero en América Latina. Sin embargo, los pasos que estamos dando no son suficientes y es urgente una actuación entre la sociedad civil, el Estado, las familias y las comunidades. Este enfoque ecológico para dar una respuesta a los niños y niñas, que estamos perdiendo generaciones, pero que también estamos ahí embargando el propio presente y futuro del Ecuador. Y ya no voy a ser más trágica en el tema, creo que los datos hablan por sí solos y les invitamos a visitar la página web de la cual pueden descargarse un estudio, una síntesis del estudio, el estudio completo y también ahí está la herramienta de la consulta de la que hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, buenísimo. Mi felicitación realmente a las 2 instituciones que han aunado sus esfuerzos por conseguir data, elementos, información que sin duda sirven muchísimo para la toma de decisiones, para tomadores de decisiones, sobre todo para generar políticas e incidencia en la política pública también. Así que mis felicitaciones. Y estamos sí sobre el tiempo, pero no quisiera perder la oportunidad de que el público pueda hacer una pregunta a cualquiera de los expositores, a quienes les haya llamado la atención. Adelante, por favor, te voy a acercar el micrófono y vamos a facilitar de esa manera. Allá, pero ya nos ayudan por allá. Perfecto, gracias. Gracias, buenas tardes. 2 cositas nada más, la una con Pablo. Hablaba sobre los mensajes educomunicacionales y hablabas también del ente rector de la Secretaría. Ellos ya tienen un diagnóstico del PLE, lo más indicado sería unirse con ellos y hablar con lo que decía ayer la ministra. Ayer la ministra decía, todos hablemos de nutrición y todos hablemos en el mismo lenguaje. Sería un poco compaginar los mensajes y sobre todo el tema de pueblos y nacionalidades con la misma lengua en cada uno de ellos. Y también hablaban sobre la alimentación de los niños, ¿no?
para muchos niños en el país, la única alimentación en algunos casos es la que proporciona el Ministerio de Educación. 4.2 millones de estudiantes en este país y 2.1 millones de raciones alimenticias. Para algunos es su única alimentación. Entonces sería una sinergia entre las entidades que puedan tener con el Ministerio y con el resto de entidades en el territorio para que puedan ser los complementarios en este sentido. Gracias. Excelente, muchísimas gracias por esos aportes y contribuciones, justamente poder ir alineados de la mano y tener esa conciencia plena también de que justamente estos programas sociales son los que contribuyen a veces la única comida diaria en niños y niñas que se encuentran en su pleno desarrollo. ¿Alguien más tal vez, alguna duda, alguna consulta? Adelante, por favor. Sí, bueno, esta es una duda más para Juan y Grace. Ustedes hablaron sobre la desnutrición infantil y sobre el problema que tienen con virus y bacterias. ¿Hay algún plan para mejorar esto? Ya que, como ustedes dijeron, esta es la principal causa de que los niños estén desnutridos, ya que no importa qué tanta comida les demos, si al final todo se va en sus desechos, ¿no? Esa es la pregunta, si hay algún plan de acción, algo a futuro que tienen pensado o planeado. Con Juan compartimos mucho estos espacios, así que en realidad esta pregunta tiene que ir para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría Técnica, porque consideramos que es un tema de política del Estado. Lo que nosotros hicimos con el estudio fue poner en evidencia, y de hecho esta información y esta evidencia ya la tienen porque es del INEC, o sea, nosotros lo que hicimos fue sistematizar. Pero lo que nos parece que es necesario es seguir fortaleciendo los temas de articulación interinstitucional y trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, que casi son los dueños del agua. O sea, ellos son los que tienen que garantizar precisamente que el agua llegue a las comunidades de una forma segura. Pero también lo que hemos visto en estos días es que hay iniciativas muy importantes de colaboración entre sociedad civil y el Estado nacional y el gobierno descentralizado, también para trabajar cómo logramos que llegue agua segura a los hogares, que no es necesariamente la agua potable, ¿no es cierto? Ayer vimos que había mecanismos y formas como se puede garantizar eso. Eso por un lado, pero lo otro es que también necesitamos mejorar las prácticas. O sea, necesitamos trabajar en temas y campañas nacionales con mucha fuerza para que podamos saber que cuando vamos al baño tenemos que lavarnos las manos, cosas tan elementales y parecerían tan sencillas, pero que en realidad lo que nos está demostrando es que no estamos manejando esos principios y esos mensajes claves que podrían ser la diferencia de lo que tú mencionas, esta necesidad de cómo hacer que hagamos un cambio de prácticas también, pero que va de la mano y conjuntamente complementario con el tema de política pública. Sí, para complementar esto precisamente, a veces cuando se habla del tema de acceso a agua segura se piensa que la inversión debe ser monumental porque siempre estamos pensando en estructura, ¿no? No sé, tuberías, etcétera, cómo llevar el agua desde las fuentes hacia los hogares, pero en realidad pueden haber otro tipo de iniciativas que no necesariamente implican ese tipo de inversión y que pueden ser inclusive, digamos, una respuesta no solamente para lograr el consumo de un agua segura, sino también lograr cómo mejorar el consumo, porque otro problema que sabemos que nos estamos enfrentando en Quito es que el agua se está acabando. En Quito y bueno, en otras ciudades del Ecuador, pero principalmente en Quito es una cuestión muy complicada. Entonces creo que es un llamado de atención y como decía la Grace, el poner sobre la mesa que ahorita tenemos un problema y es que se está consumiendo agua que no es segura de consumo. Pero hay otro problema más grave y es que se está acabando el agua. Segura o no segura, se está acabando el agua, las fuentes de agua. Entonces también es parte del objetivo del estudio que con estos datos podamos llegar hacia los tomadores de decisión para que tengan una perspectiva un poco más amplia y como tú preguntabas, ahí un poco está la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer a futuro para evitar que estos problemas se sigan dando? Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias por esas intervenciones. El tiempo ya está encima, así que yo quiero pedirles nuevamente un fuerte aplauso a todos los exponentes que nos han acompañado en esta importante mesa de estudios y evidencia para la DCI e invitarles a que pasen a servirse el almuerzo, ¿sí? Para que podamos seguir con la última parte de esta jornada. A mi nombre, muchas gracias por también invitarme a facilitar esta mesa.
Muchísimas gracias. A las personas que les interesa también conocer los afiches parlantes, las presentaciones van a comenzar a las 2:30. Entonces pueden almorzar rápido y volver a las 2:30 para las presentaciones de los afiches parlantes. Muchas gracias.